Roma, siglo III. La ciudad que dominaba el mundo era también un lugar donde la fe cristiana sobrevivía a la sombra del miedo, del silencio y de la sangre derramada. Bajo los templos dedicados a dioses paganos, bajo los palacios de mármol y las estatuas de emperadores que se creían eternos, existía otra Roma, una Roma subterránea, espiritual, invisible para muchos, pero intensamente viva. Fue en ese escenario cargado de tensión, incertidumbre y esperanza, donde nació y creció Félix, un hombre común a los ojos del mundo, pero destinado a marcar la historia de la Iglesia de manera profunda y silenciosa. Su origen era romano, hijo de Constancio, y su vida comenzó en un tiempo en el que ser cristiano no era una identidad social, sino una sentencia potencial de muerte. Desde joven, Félix convivió con relatos de prisiones, destierros y ejecuciones. No eran historias distantes, eran nombres conocidos, vecinos, familiares, hermanos de fe que desaparecían sin aviso y cuyos cuerpos muchas veces jamás volvían a la superficie. La fe cristiana no se aprendía en libros abiertos en plazas públicas, sino en susurros, en reuniones nocturnas, en símbolos trazados con cuidado, en miradas que decían más que las palabras. Félix creció respirando ese ambiente de peligro constante, donde cada oración era también un acto de valentía, y cada Eucaristía un desafío directo al poder imperial. A diferencia de otros líderes que surgieron en épocas de estabilidad, Félix se formó en la fragilidad. Su vocación sacerdotal no nació de la ambición, sino de la contemplación del sufrimiento y del testimonio de quienes permanecían firmes incluso ante la muerte. Él vio cómo hombres y mujeres sencillos eran llevados a los tribunales solo por negarse a renunciar a Cristo. Vio cómo los mártires enfrentaban la violencia con serenidad y cómo sus cuerpos, sepultados en catacumbas, se transformaban en símbolos vivos de una fe que el imperio no conseguía destruir. Estas experiencias moldearon profundamente su alma y dieron a su fe un carácter inquebrantable, forjado no en la teoría, sino en la realidad cruda de la persecución. Con el paso de los años, Félix se convirtió en sacerdote y su presencia pastoral estaba marcada por una combinación rara de ternura y firmeza. Él no era un orador extravagante ni un político hábil, pero poseía algo más poderoso: coherencia. Sus palabras tenían peso porque nacían de una vida vivida en conformidad con aquello que proclamaba. Él conocía el miedo, pero no se dejaba dominar por él. Conocía el dolor, pero no permitía que apagara su esperanza. En cada celebración, en cada gesto, transmitía la convicción de que Cristo estaba verdaderamente presente en medio de su pueblo, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmentir esa promesa. Roma, en aquel periodo, era también un campo de batalla intelectual. El cristianismo crecía rápidamente, atrayendo personas de diferentes orígenes, culturas y niveles sociales. Con ese crecimiento venían también confusiones, interpretaciones distorsionadas y tentativas de adaptar la fe cristiana a los esquemas filosóficos de la época. Félix vivió ese contexto desde dentro, observando cómo la verdad central del cristianismo, la identidad de Jesucristo, comenzaba a ser cuestionada, no por enemigos externos, sino por voces internas que buscaban simplificar, reducir o reinterpretar el misterio de la fe. Eso lo inquietaba profundamente, porque sabía que una fe diluida no resistiría las tormentas que aún vendrían. Cuando, en 269, Félix fue llamado a asumir la cátedra de Pedro, no recibió una iglesia triunfante, sino una iglesia herida, vigilante y constantemente amenazada. Convertirse en papa en aquel tiempo no significaba honor o seguridad, significaba exposición total. El obispo de Roma era un blanco visible, un símbolo de resistencia espiritual que incomodaba tanto a autoridades políticas como a líderes religiosos paganos. Félix
aceptó esa misión consciente del riesgo, no porque se considerara fuerte, sino porque comprendía que la fuerza de la Iglesia no provenía de los hombres, sino de la fidelidad a Cristo crucificado y resucitado. Su pontificado comenzó en un clima de tensión silenciosa. Aunque no se encontraba en el auge de las persecuciones más violentas, la amenaza nunca había desaparecido. El emperador podía cambiar, los decretos podían oscilar, pero la fragilidad de la paz era constante. Félix gobernaba sabiendo que cada decisión podía tener consecuencias irreversibles para comunidades enteras. Aún así, su liderazgo no estuvo marcado por el miedo, sino por una claridad serena. Él entendía que, en tiempos de confusión y peligro, la Iglesia necesitaba raíces profundas, no soluciones superficiales. El hombre detrás de la historia no era un héroe moldeado por leyendas, sino un pastor moldeado por la realidad. Félix conocía el peso de las catacumbas, no solo como lugares de sepultura, sino como espacios de memoria viva. Allí descansaban aquellos que habían confesado la fe hasta el final, y allí también los cristianos se reunían para rezar, llorar y renovar su esperanza. Esos lugares subterráneos influyeron profundamente en su espiritualidad. Para él, la Iglesia no estaba construida sobre glorias humanas, sino sobre el testimonio silencioso de quienes dieron la vida por amor a la verdad. La personalidad de Félix estaba marcada por una profunda reverencia a lo sagrado y por una conciencia aguda de la responsabilidad que cargaba. Él sabía que no podía permitirse ambigüedades en un tiempo en el que cualquier desvío doctrinal podía generar divisiones irreparables. Su fe en la Trinidad divina y en la encarnación del Verbo no era un concepto abstracto, sino el corazón palpitante de todo lo que creía. Para él, negar la divinidad de Cristo o reducir el misterio de la encarnación significaba vaciar la propia esperanza cristiana. Esta convicción, aunque en este capítulo solo se anuncia de forma silenciosa, ya comenzaba a definir el rumbo de sus decisiones. Así, incluso antes de grandes confrontaciones, antes de decretos y posicionamientos que resonarían por la Iglesia, Félix ya se revelaba como un hombre profundamente enraizado en la fe de los apóstoles. Su vida anterior al pontificado no fue una preparación teórica, sino una iniciación práctica al sufrimiento, a la perseverancia y a la fidelidad. Él llevaba dentro de sí la memoria de los mártires, el dolor de las comunidades perseguidas y la certeza de que la verdad no puede ser negociada, solo testimoniada. Este es el hombre que asume el peso de la historia. No un gobernante distante, sino un pastor que conoce el olor de las ovejas, el frío de las catacumbas y el silencio pesado que precede a la persecución. Un hombre cuya fe fue pulida en la oscuridad y que estaba a punto de convertirse en una voz firme en medio de un mundo que temblaba entre la luz y las tinieblas. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Félix? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de San Félix? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. En el ojo del huracán doctrinal. Mientras Roma continuaba siendo el centro político del mundo, otro tipo de batalla se libraba en silencio. Una guerra mucho más profunda y peligrosa que las persecuciones visibles. No se trataba de espadas ni de ejércitos, sino de ideas. Ideas capaces de confundir, dividir y debilitar a la Iglesia desde dentro. Félix I asumió el pontificado en uno de los momentos más delicados de la historia cristiana primitiva, cuando la fe ya no solo era amenazada por el poder imperial, sino también por interpretaciones erróneas que ponían en riesgo el corazón mismo del cristianismo. Era el ojo del huracán doctrinal,
un punto donde todo parecía girar con violencia y donde cualquier paso en falso podía tener consecuencias irreversibles. El cristianismo había crecido más rápido de lo que muchos imaginaban. Se expandía por ciudades, regiones y culturas diversas, entrando en contacto con corrientes filosóficas griegas, tradiciones orientales y pensamientos racionalistas que buscaban explicar el misterio de Dios con categorías humanas. En ese contexto surgieron enseñanzas que, aunque parecían razonables para algunos, distorsionaban la fe apostólica. Una de las más peligrosas fue la doctrina promovida por Pablo de Samosata, obispo de Antioquía, quien afirmaba que Jesucristo no era verdaderamente Dios desde la eternidad, sino un hombre excepcional adoptado por Dios. Esta idea, aparentemente sutil, golpeaba directamente el núcleo de la fe cristiana, la encarnación del Verbo. Para muchos fieles sencillos, esta discusión parecía distante, casi abstracta, pero Félix sabía que allí se jugaba todo. Si Cristo no fuese verdaderamente Dios, entonces el sacrificio de la cruz perdía su dimensión salvadora. Si Jesús fuese apenas un hombre elevado por Dios, entonces la redención se volvía frágil, simbólica, insuficiente. La fe cristiana dejaría de ser una revelación divina para convertirse solo en una filosofía moral. Félix comprendía que, cuando la identidad de Cristo es alterada, toda la estructura de la fe se derrumba lentamente, incluso cuando eso no se percibe de inmediato. El conflicto en torno a Pablo de Samosata no era nuevo cuando Félix llegó al pontificado, pero aún estaba lejos de ser resuelto espiritualmente. Un sínodo en Antioquía ya había condenado sus ideas y lo había destituido del cargo, pero el problema persistía porque las ideas, una vez difundidas, no desaparecen con facilidad. Continúan resonando, infiltrándose en comunidades, confundiendo conciencias y creando divisiones silenciosas. Félix observaba ese escenario con atención y preocupación. Él sabía que el Papa no podía permanecer neutral ante una crisis que amenazaba la unidad de la fe. Fue en ese clima que Félix comenzó a ejercer una de las marcas más fuertes de su pontificado: la claridad doctrinal. En un tiempo en que muchos líderes preferían el silencio para evitar conflictos, él eligió la firmeza, no por deseo de confrontación, sino por fidelidad a la verdad recibida de los apóstoles. Sus decisiones no eran impulsivas, eran fruto de oración, escucha y profundo sentido de responsabilidad. Él entendía que el error, cuando es tolerado, se fortalece, y que la omisión pastoral puede ser tan destructiva como la persecución externa. La defensa de la Trinidad Divina se convirtió en un eje central de su actuación. Félix afirmaba con convicción que Dios es uno solo, pero subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad, que hoy parece clara para muchos cristianos, en aquella época aún estaba siendo formulada, defendida y aclarada frente a ataques constantes. Cada palabra debía ser precisa, cada afirmación cuidadosamente expresada, porque cualquier ambigüedad podía ser utilizada para justificar herejías. Félix no hablaba para impresionar a intelectuales, sino para proteger la fe del pueblo sencillo que confiaba en la Iglesia como guía segura en medio de la confusión. Al mismo tiempo, él defendía con fuerza la encarnación del Verbo, proclamando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión, sin división, sin disminución de ninguna de sus naturalezas. Esta verdad no era solo teológica, era profundamente existencial. Para Félix, si Dios realmente se hizo hombre, entonces el sufrimiento humano adquiría un nuevo sentido. El dolor de los perseguidos, el miedo de los fieles escondidos, el sacrificio de los mártires, todo eso estaba unido al propio Dios que había asumido la condición humana. Negar la encarnación era, por lo tanto, negar el consuelo más profundo de la fe cristiana.
Roma, como centro de la Iglesia, se convertía en el punto de referencia para comunidades dispersas por todo el mundo conocido. Cartas, mensajes y relatos llegaban constantemente, trayendo dudas, conflictos y pedidos de orientación. Félix se veía ante una iglesia que buscaba respuestas en medio del caos. Él sabía que sus palabras atravesarían fronteras y llegarían a lugares donde jamás pisaría. Por eso, cada decisión doctrinal era tomada con conciencia de su alcance y de su gravedad. El ojo del huracán no era solo externo. También había tensiones internas, presiones políticas e intereses humanos que intentaban influir en el posicionamiento de la Iglesia. Algunos veían en las herejías una oportunidad de conciliación con el pensamiento dominante del imperio. Otros temían que una postura firme provocara nuevas persecuciones. Félix caminaba sobre ese terreno inestable con pasos seguros, consciente de que la verdad no puede ser sacrificada en nombre de una paz ilusoria. Él entendía que una iglesia que renuncia a la verdad para sobrevivir ya ha comenzado a morir por dentro. Mientras tanto, los fieles comunes continuaban viviendo su fe entre el miedo y la esperanza. Para ellos, la claridad doctrinal no era un lujo intelectual, sino un ancla espiritual. Saber quién era Cristo definía cómo enfrentar la persecución, cómo soportar la pérdida, cómo encarar la posibilidad de la muerte. Félix tenía plena conciencia de eso. Por eso, su defensa de la doctrina no era fría ni distante, era profundamente pastoral. Él sabía que proteger la verdad significaba proteger las almas. Este capítulo de la vida de Félix I revela a un hombre en el centro de una tempestad invisible, donde el peligro no provenía solo de fuera, sino también de dentro. Un papa que comprendió que la mayor amenaza a la fe no es únicamente la violencia explícita, sino la distorsión silenciosa de la verdad. En medio de debates intensos, presiones constantes y un mundo en transformación, Félix permaneció firme, como una roca en medio de las aguas agitadas, sosteniendo la fe de la Iglesia en uno de los momentos más críticos de su historia: el valor en medio de las catacumbas. Bajo la Roma orgullosa y luminosa existía otra ciudad que respiraba en silencio. Una ciudad sin estatuas ni triunfos visibles, excavada en la roca húmeda oscura, marcada por símbolos simples y nombres grabados con urgencia. Las catacumbas no eran solo cementerios, eran refugios de fe, lugares donde la vida cristiana encontraba abrigo cuando la superficie se volvía hostil. Fue allí, en ese mundo subterráneo, donde el valor de Félix I se manifestó de una forma profunda, discreta y decisiva, lejos de discursos grandilocuentes, pero cargado de una fuerza espiritual que atravesaría los siglos. Para los cristianos del siglo III, descender a las catacumbas era más que un desplazamiento físico. Era un acto de coraje. Cada entrada podía ser observada, cada reunión podía ser denunciada. Aún así, hombres, mujeres y niños caminaban por corredores estrechos, iluminados por antorchas frágiles, guiados no por la seguridad, sino por la necesidad de permanecer unidos en la fe. Félix conocía esos caminos, no como visitante ocasional, sino como pastor que compartía el riesgo y la esperanza de su pueblo. Él no gobernaba desde lejos, descendía literalmente a los lugares donde la iglesia sangraba y resistía. Las paredes de las catacumbas estaban cubiertas de símbolos simples: el pez, el ancla, el pastor con la oveja sobre los hombros. No eran solo ornamentos, sino confesiones silenciosas de fe. Cada tumba llevaba una historia interrumpida, un testimonio de fidelidad llevado hasta las últimas consecuencias. Félix caminaba entre esos sepulcros con profundo respeto. Para él, aquellos muertos no eran derrotados, sino vencedores. El imperio podía haber silenciado sus voces, pero no había logrado borrar el significado de sus vidas. Allí, en el silencio pesado de la tierra, la fe hablaba más alto que cualquier proclamación pública.
Fue en ese contexto que surgió una de las decisiones más significativas atribuidas a Félix I, la celebración de la Eucaristía sobre los sepulcros de los mártires. Esta práctica no nació de un deseo estético o simbólico superficial, sino de una teología vivida. Celebrar la misa sobre los restos de aquellos que habían dado la vida por Cristo era afirmar, de manera concreta, que el sacrificio de los mártires estaba unido al sacrificio del propio Cristo. Era decir, sin palabras, que la muerte no tenía la última palabra y que la sangre derramada por fidelidad se transformaba en semilla de vida eterna. La escena estaba cargada de intensidad. Un altar improvisado, una mesa sencilla colocada sobre la piedra fría, el pan y el vino preparados con cuidado, mientras alrededor reposaban los cuerpos de aquellos que habían enfrentado la espada, las fieras o la prisión. Félix presidía esas celebraciones con profunda reverencia, consciente de que cada gesto tenía un peso espiritual inmenso. No había coros grandiosos ni incienso abundante. Había silencio, lágrimas contenidas y una presencia casi palpable de lo sagrado. En esas misas, la Iglesia se reconocía como cuerpo vivo, formado por vivos y muertos, unidos por la misma fe y por la misma esperanza. Las catacumbas también eran escuelas de coraje. Allí, los fieles escuchaban las Escrituras proclamadas en voz baja, aprendían sobre Cristo no como una idea distante, sino como alguien que había caminado por el sufrimiento humano. Félix sabía que esos momentos fortalecían la fe de manera única. No era una fe sostenida por comodidad o aceptación social, sino por convicción profunda. Cada celebración era una preparación silenciosa para la posibilidad del martirio. Cada oración era hecha con la conciencia de que podría ser la última. El Papa comprendía que la memoria de los mártires necesitaba ser preservada no solo como recuerdo histórico, sino como fuente viva de inspiración. Al valorar los sepulcros y las reliquias, Félix reforzaba la identidad de la Iglesia como comunidad de testigos. Él enseñaba, sin discursos largos, que la fe cristiana no se construye sobre el poder, sino sobre la entrega. Esa visión moldeó profundamente la espiritualidad de las primeras comunidades, creando un vínculo indisoluble entre la Eucaristía y el testimonio radical de la fe. Las catacumbas también protegían secretos. Allí se tomaban decisiones importantes, se acogía a los perseguidos, se consolaba a quienes habían perdido seres queridos. Félix estaba presente en esos momentos de dolor y de esperanza. Su autoridad no se imponía por el miedo, sino por la cercanía. Él escuchaba, aconsejaba, lloraba con los que lloraban. Esa presencia pastoral, vivida en las sombras, dio a su liderazgo una profundidad que ningún título podría conceder. Él era papa no solo por la sucesión apostólica, sino por la comunión real con el sufrimiento de su pueblo. Mientras tanto, en la superficie, Roma seguía su ritmo implacable. Juegos, mercados, tribunales y cultos paganos continuaban como si nada estuviera ocurriendo abajo. Esa distancia entre los dos mundos hacía aún más evidente el coraje de los cristianos. Félix tenía plena conciencia de esa ruptura. Él sabía que la fe que florecía en las catacumbas no era comprendida por el mundo exterior, y quizás jamás lo sería. Aún así, era allí donde la Iglesia se fortalecía, lejos de los aplausos, sostenida por una esperanza que no dependía de las circunstancias. La decisión de unir la liturgia a los sepulcros de los mártires también cargaba un significado profético. Félix señalaba a una Iglesia que no se avergüenza de sus muertos, que no borra su historia para adaptarse al presente. Él afirmaba que la memoria del sacrificio es esencial para la fidelidad. Sin esa memoria, la fe corre el riesgo de volverse cómoda, superficial, vulnerable. En las catacumbas no había espacio para ilusiones. Allí todo era real, definitivo, serio.
El valor de Félix no se expresaba en gestos impulsivos, sino en una constancia silenciosa. Él sabía que cada descenso a las catacumbas era un riesgo. Sabía que podía ser seguido, denunciado, arrestado. Aún así, continuaba. No por imprudencia, sino por fidelidad a la misión que había recibido. Para él, abandonar al pueblo en ese momento sería traicionar el evangelio que proclamaba. Su ejemplo enseñaba que el verdadero pastor no huye cuando el peligro se aproxima, sino que permanece, aunque eso cueste la propia vida. En ese ambiente subterráneo, la iglesia primitiva encontró su identidad más profunda. Y Félix I fue una de las figuras que ayudaron a moldearla con gestos concretos, llenos de significado. El valor vivido en las catacumbas no era un coraje ruidoso, sino una firmeza interior, alimentada por la fe en la resurrección y por la certeza de que Dios estaba presente, incluso en las tinieblas. Cada paso dado allí, cada oración susurrada, cada misa celebrada sobre los sepulcros fortalecía una iglesia que, aunque escondida, jamás fue vencida. Bajo la mirada del emperador, en la superficie de Roma, donde el mármol reflejaba el poder y las águilas imperiales parecían vigilar cada esquina, la iglesia caminaba con cautela. No era solo una cuestión de fe, sino de supervivencia. Gobernar como papa en el siglo III significaba vivir bajo una vigilancia constante, real o imaginada, donde cualquier gesto podía ser interpretado como desafío al orden establecido. Félix I sabía que su nombre, su cargo y sus decisiones no pasaban desapercibidos. La mirada del emperador, aun cuando no estuviera fija en él de manera directa, se sentía como una sombra larga que acompañaba cada paso. El Imperio Romano no era un ente uniforme. Sus políticas religiosas variaban según el temperamento del gobernante, las tensiones internas y las conveniencias políticas del momento. Durante el pontificado de Félix, el emperador Aureliano ocupaba el trono. Hombre de disciplina férrea y ambición restauradora, Aureliano buscaba devolver al imperio su antigua gloria, consolidando el poder central y reforzando las tradiciones religiosas paganas como elemento de unidad. En ese proyecto, el cristianismo era visto con sospecha. Una fe que no rendía culto a los dioses oficiales y que colocaba su lealtad última en un Dios invisible. Aunque Aureliano no inició una persecución sistemática inmediata contra los cristianos, el clima era de tensión permanente. Bastaba una acusación, un cambio político o un disturbio social para que la balanza se inclinara hacia la represión. Félix comprendía que la aparente calma era frágil, casi ilusoria. La iglesia vivía en un estado de espera angustiosa, consciente de que la protección de hoy podía convertirse en la condena de mañana. Gobernar en ese contexto exigía una prudencia extrema, sin caer en la complacencia ni en el miedo paralizante. Bajo la mirada del emperador, cada decisión del Papa adquiría un peso político, incluso cuando su intención era puramente espiritual. Defender la doctrina, organizar la vida litúrgica, orientar a las comunidades perseguidas. Todo podía ser interpretado como una forma de resistencia. Félix no buscaba provocar al poder imperial, pero tampoco estaba dispuesto a diluir la identidad cristiana para evitar conflictos. Su liderazgo se caracterizaba por un equilibrio delicado entre discreción y firmeza, una línea fina que pocos conseguían sostener sin ceder en algún punto esencial. La autoridad del Papa no se manifestaba en desfiles ni decretos públicos. Su poder era silencioso, pero profundo. Cartas pastorales circulaban entre las comunidades, llevadas por mensajeros que arriesgaban la vida. En ellas, Félix ofrecía orientación, consuelo y claridad doctrinal, fortaleciendo a una iglesia que vivía dispersa y vigilada. Cada palabra escrita tenía que ser cuidadosamente pensada, no solo por su contenido teológico, sino por su posible interpretación política. Un término mal entendido podía convertirse en pretexto para represalias.
La relación entre la Iglesia y el poder imperial también se reflejaba en disputas jurídicas. Un episodio significativo fue la intervención de Aureliano en un conflicto eclesiástico relacionado con la sede de Antioquía. Aunque el emperador fuera pagano, terminó reconociendo la autoridad de la Iglesia de Roma en una decisión sobre la posesión de un edificio episcopal. Para Félix, ese gesto era ambiguo. Por un lado, mostraba que incluso el poder imperial reconocía, aunque indirectamente, la legitimidad de la autoridad eclesial. Por otro, recordaba que esa misma autoridad podía ser tolerada hoy y perseguida mañana. Esa convivencia tensa exigía de Félix una vigilancia constante. Él sabía que el imperio observaba no solo a los líderes, sino también los rituales, los encuentros y el crecimiento de la comunidad cristiana. Cualquier señal de expansión podía ser interpretada como amenaza al orden público. Aún así, la Iglesia continuaba creciendo, atraída no por el poder, sino por el testimonio de una fe vivida con coherencia y coraje. Félix observaba ese crecimiento con responsabilidad, consciente de que cada nuevo fiel también se convertía en un potencial objetivo. El Papa vivía entre dos mundos. En el mundo imperial, la fuerza se medía por la espada, por el territorio conquistado y por la obediencia forzada. En el mundo cristiano, la fuerza se manifestaba en la fidelidad, en la comunión y en la disposición para el sacrificio. Félix entendía que esos dos mundos estaban en ruta de colisión, aunque el enfrentamiento abierto no se hubiera instaurado plenamente. Él sabía que la historia de la Iglesia estaba marcada por ciclos de tolerancia y persecución, y que ningún papa podía ilusionarse con una paz definitiva bajo el dominio romano. Bajo la vigilancia del poder, Félix también necesitaba proteger la unidad interna de la Iglesia. Divisiones internas eran vistas con interés por las autoridades, que frecuentemente exploraban conflictos religiosos para debilitar grupos considerados problemáticos. La claridad doctrinal que Félix defendía no era solo una cuestión teológica, sino también una forma de preservar la cohesión de la comunidad cristiana. Una iglesia dividida era más vulnerable, tanto espiritualmente como políticamente. El cotidiano de Félix estaba marcado por encuentros discretos, decisiones tomadas lejos de las miradas públicas y una constante evaluación de riesgos. Cada visita, cada celebración, cada nombre mencionado exigía cautela. Aún así, su liderazgo no se volvió frío ni distante. Por el contrario, él mantenía una proximidad pastoral que fortalecía la confianza de los fieles. Sabían que su pastor no gobernaba desde un lugar seguro, sino que compartía las mismas incertidumbres y peligros. La figura del emperador, incluso ausente físicamente, era una presencia constante en la mente de los cristianos. Su poder de vida y muerte no necesitaba ser ejercido diariamente para ser temido. Félix cargaba esa conciencia, pero no permitía que ella definiera su misión. Él sabía que la autoridad última no pertenecía a Roma, sino a Dios. Esa convicción no lo hacía imprudente, sino que le daba una serenidad firme, una claridad interior que orientaba sus decisiones incluso bajo presión. Vivir y liderar bajo la mirada del emperador significaba aceptar la vulnerabilidad como parte de la misión. Félix no buscaba el martirio, pero estaba preparado para él si fuera necesario. Su coraje no era provocador, sino constante. Él comprendía que la verdadera fuerza de la Iglesia no estaba en desafiar el poder de forma abierta, sino en permanecer fiel a su identidad, incluso cuando era observada, juzgada y amenazada. Así, mientras Roma seguía su rutina de poder y control, otra historia se desarrollaba entre bastidores. La historia de un papa que gobernaba con conciencia del riesgo, con respeto a la autoridad civil, pero con fidelidad absoluta al Evangelio.
Bajo la mirada del emperador, Félix I continuaba guiando a una iglesia que aprendía día tras día a existir entre la prudencia humana y la confianza radical en Dios, el eco de una fe que no muere. El tiempo avanzaba con pasos silenciosos y con él se acumulaban las huellas de una fe que, lejos de apagarse, encontraba nuevas formas de resonar. En la Roma del siglo III, donde los decretos imperiales podían cambiar de un día para otro y la estabilidad era apenas una ilusión, la Iglesia seguía existiendo como una corriente subterránea que no se dejaba contener. Félix I observaba ese fenómeno con una mezcla de responsabilidad y reverencia. No se trataba solo de administrar una comunidad, se trataba de custodiar un eco, una voz nacida del testimonio de generaciones que se negaban a desaparecer. Ese eco no provenía de discursos públicos ni de grandes victorias visibles. Nacía de gestos pequeños y constantes, de la oración perseverante, de la fidelidad cotidiana, de la memoria viva de los mártires. Cada nombre grabado en una lápida, cada símbolo tallado en las paredes de las catacumbas, cada relato transmitido en voz baja, formaba parte de una herencia espiritual que atravesaba el miedo. Félix comprendía que la Iglesia sobrevivía porque recordaba y recordaba porque amaba. La memoria no era un peso del pasado, sino una fuente de fuerza que alimentaba el presente. La devoción a los mártires ocupaba un lugar central en esa memoria viva. No eran venerados como héroes distantes, sino como hermanos que habían caminado por las mismas calles, sufrido las mismas amenazas y enfrentado los mismos dilemas. Félix insistía en preservar sus nombres y sus historias, no para glorificar la violencia que los había matado, sino para honrar la fidelidad que los había sostenido. En una época en la que el imperio intentaba borrar todo rastro de disidencia, la Iglesia respondía con memoria, transformando el recuerdo en resistencia silenciosa. La liturgia se convirtió en uno de los principales vehículos de ese eco que no se apagaba. Cada celebración, incluso realizada en la discreción y el riesgo, unía a los vivos con los muertos, al presente con la esperanza futura. Félix alentaba una liturgia sobria, profundamente enraizada en la fe apostólica, donde la Eucaristía ocupaba el centro absoluto. Para los cristianos de su tiempo, participar del cuerpo y la sangre de Cristo no era un acto rutinario, sino una proclamación de identidad. Al comulgar, afirmaban que su vida no pertenecía al imperio, sino a Dios. La defensa doctrinal que Félix había sostenido con firmeza encontraba aquí su fruto pastoral. La fe en la Trinidad y en la verdadera divinidad de Cristo no era un debate académico, sino el fundamento de una esperanza que resistía a la muerte. Si Cristo era verdaderamente Dios, hecho hombre, entonces la muerte no podía tener la última palabra. Esa certeza se filtraba en la vida cotidiana de los fieles, dando sentido al sufrimiento y transformando el miedo en una espera vigilante. El eco de la fe se propagaba así no por imposición, sino por convicción. Las comunidades cristianas, dispersas y vigiladas, desarrollaron una profunda conciencia de pertenencia. Sabían que no estaban solos, aunque no pudieran reunirse abiertamente. Cartas circulaban, mensajes se transmitían de boca en boca, símbolos discretos marcaban los lugares seguros. Félix fomentaba esa comunión invisible, consciente de que la unidad espiritual era vital para la supervivencia. La Iglesia no era una institución centralizada en el sentido moderno, sino un cuerpo vivo que se reconocía incluso en la distancia. El Papa también comprendía que la fe que no muere no es estática. Ella se expresa de maneras distintas según las circunstancias, sin perder su esencia. En algunos lugares se manifestaba en el martirio abierto, en otros, en la perseverancia silenciosa de quienes mantenían la fe dentro de familias divididas o bajo sospecha constante.
Félix valoraba todas esas formas de testimonio, porque sabía que la fidelidad no siempre se expresa en gestos extremos, sino en la constancia diaria de no renunciar a la verdad. El paso del tiempo también traía consigo nuevas generaciones de cristianos que no habían visto personalmente las persecuciones más violentas, pero que vivían bajo su sombra. Para ellos, el recuerdo de los mártires era una escuela de identidad. Félix cuidaba que ese recuerdo no se transformara en una nostalgia estéril, sino en una herencia viva. La fe no se transmitía como un relato del pasado, sino como una realidad presente que exigía coherencia y profundidad. Así, el eco de la fe se renovaba sin perder su tono original. En medio de este proceso, la figura del Papa no se imponía como protagonista, sino como guardián. Félix entendía su papel como el de alguien que protege un fuego antiguo para que no se apague con el viento de la confusión o del miedo. Su autoridad se ejercía más por la coherencia de su vida que por la fuerza de sus palabras. Los fieles reconocían en él a alguien que no solo hablaba de fe, sino que vivía inmerso en ella, compartiendo riesgos y esperanzas. La Iglesia, aunque perseguida, comenzaba a dejar una marca silenciosa en la sociedad romana. Algunos paganos observaban con desconcierto la serenidad de los cristianos frente al sufrimiento, la dignidad con la que enfrentaban la pérdida y la solidaridad que demostraban entre sí. Ese testimonio, que no buscaba convencer, despertaba preguntas profundas. Félix era consciente de que la fe que no muere no necesita imponerse. Ella se revela en la forma como transforma vidas. El eco de la fe también se manifestaba en el arte simple de las catacumbas, en los cánticos susurrados, en las fórmulas de oración transmitidas con cuidado. Todo eso formaba una cultura espiritual que resistía al intento de borrado. Félix apoyaba esa expresión simbólica porque entendía que la fe necesita ser recordada no solo con la mente, sino también con el corazón y los sentidos. Cada símbolo era una señal de pertenencia, cada gesto una afirmación silenciosa de esperanza. Mientras los años de su pontificado avanzaban, Félix veía con claridad que la Iglesia no sobrevivía por estrategias humanas, sino por una fidelidad que superaba el tiempo. El eco que él ayudaba a preservar no le pertenecía, provenía de los apóstoles, de los mártires, de todos aquellos que habían elegido permanecer firmes. Él sabía que su misión era garantizar que ese eco continuara audible, incluso cuando las voces intentaran silenciarlo. Así, en medio de un mundo inestable, la fe cristiana seguía resonando, no como un grito de revuelta, sino como una presencia constante, imposible de ignorar. Una fe que atravesaba generaciones, sostenida por la memoria, por la comunión y por la convicción profunda de que la verdad, cuando es vivida con fidelidad, no muere. Una luz para nuestro tiempo. Con el paso de los años, cuando las persecuciones no siempre se manifestaban con la misma violencia, pero la incertidumbre jamás abandonaba a la Iglesia, la figura de Félix I comenzó a adquirir un significado que iba más allá de su tiempo inmediato. Su vida, marcada por la discreción y la firmeza, se transformó en una referencia silenciosa para comunidades que seguían caminando entre la esperanza y el temor. Aunque el mundo romano continuaba imponiendo su poder, algo diferente se consolidaba lentamente. Una fe que ya no dependía de circunstancias externas para subsistir. Félix comprendió que su misión no era solo responder a los desafíos de su época, sino mantener encendida una luz capaz de atravesar generaciones. Esa luz no era estridente ni buscaba imponerse por la fuerza. Se manifestaba en la claridad doctrinal, en la coherencia de la vida cristiana y en la fidelidad a lo esencial. Félix había defendido la verdad sobre la Trinidad y la encarnación del Verbo, no como conceptos lejanos, sino como fundamentos vivos de la experiencia cristiana.
Esa defensa, sostenida en tiempos de confusión, permitió que la Iglesia preservara una identidad clara, capaz de iluminar incluso cuando el entorno parecía oscurecerse. La luz de la fe, para Félix, no era una abstracción, era una presencia que orientaba decisiones concretas y daba sentido al sufrimiento. A medida que su pontificado avanzaba, la Iglesia se encontraba en una fase de transición. Ya no era solo una comunidad pequeña y clandestina, pero tampoco gozaba de libertad plena. Vivía en una especie de frontera histórica, donde el futuro era incierto y el pasado aún pesaba con fuerza. En ese contexto, Félix actuó como un guardián del equilibrio. No permitió que la memoria de los mártires se diluyera, ni que la fe se adaptara excesivamente a las expectativas del mundo. Al mismo tiempo, supo reconocer que la Iglesia estaba llamada a perdurar, a crecer y a iluminar nuevas realidades sin traicionar su origen. La luz que Félix ofrecía no se limitaba a la estructura eclesial. Alcanzaba la vida cotidiana de los fieles, que encontraban en la enseñanza de la Iglesia un punto de referencia firme. En un mundo donde la autoridad cambiaba con frecuencia y las promesas del poder se desvanecían con rapidez, la coherencia cristiana se convertía en un signo distintivo. Félix entendía que la credibilidad de la fe dependía en gran parte de la manera en que era vivida. Por eso insistía en una fe encarnada, capaz de transformar actitudes, relaciones y prioridades, incluso cuando no podía manifestarse públicamente. El recuerdo de su pontificado comenzó a consolidarse, no por hechos espectaculares, sino por la profundidad de su impacto. Las comunidades cristianas conservaban sus enseñanzas, transmitían su ejemplo y recordaban su firmeza como un punto de apoyo. Félix no buscó dejar un legado personal, pero terminó dejando una huella que iluminaba el camino de quienes venían después. Su nombre se asociaba a la defensa de la verdad, al respeto por la memoria de los mártires y a una comprensión profunda de la misión pastoral en tiempos difíciles. La tradición cristiana situó su sepultura en las catacumbas, junto a aquellos a quienes tanto había honrado en vida. Ese detalle, más que un dato histórico, encierra un significado simbólico poderoso. Félix descansaba entre los testigos de la fe como uno más, sin distinción de honra humana. Su vida y su muerte se integraban así en la misma historia de fidelidad silenciosa. La luz que había custodiado no se apagó con su partida, continuó reflejándose en la vida de la Iglesia que él había ayudado a fortalecer. Con el paso de los siglos, la figura de Félix I fue recordada no solo como un papa del pasado, sino como un testimonio permanente de cómo la fe puede mantenerse viva en contextos adversos. Su tiempo fue distinto, pero los desafíos esenciales permanecen reconocibles. La tentación de diluir la verdad, el miedo a las consecuencias de la fidelidad, la presión de un mundo que no siempre comprende la lógica del Evangelio. La luz que Félix encendió no pertenecía exclusivamente al siglo III. Tenía una profundidad capaz de dialogar con cualquier época marcada por la incertidumbre. Esa luz se manifiesta también en la forma como la Iglesia aprendió, con el tiempo, a relacionarse con el mundo sin perder su identidad. Félix no promovió rupturas innecesarias ni concesiones peligrosas. Su ejemplo mostró que es posible convivir con estructuras de poder sin absolutizarlas, reconocer la autoridad civil sin someter la conciencia y vivir en el mundo sin pertenecerle por completo. Esa postura, silenciosa pero firme, se convirtió en un modelo para generaciones posteriores que enfrentaron contextos igualmente complejos. La memoria litúrgica de Félix I, celebrada por la Iglesia, no es apenas una recordación cronológica. Es la evocación de una vida que iluminó sin deslumbrar, que guió sin dominar, que defendió sin violentar.
En una época en la que la fe necesitaba ser clara para sobrevivir, él ofreció esa claridad con humildad y convicción. Su luz no cegaba, orientaba, no quemaba, calentaba. Era una luz que ayudaba a discernir el camino cuando las sombras parecían más densas. La herencia espiritual de Félix también se refleja en la comprensión del valor de la tradición. Él mostró que preservar el núcleo de la fe no significa resistir al tiempo, sino dialogar con él a partir de fundamentos sólidos. La Iglesia que atravesó los siglos aprendió, en parte gracias a testimonios como el suyo, que la verdadera renovación nace de la fidelidad, no de la ruptura. La luz que él ayudó a mantener encendida permitió que la fe cristiana atravesara transformaciones históricas sin perder su esencia. Así, incluso sin buscar reconocimiento, Félix Prem se convirtió en una referencia luminosa. Su vida enseña que la verdadera influencia espiritual no depende de visibilidad, sino de profundidad. Que la fe más duradera es aquella que se vive con coherencia, incluso cuando nadie parece observar, y que, en tiempos de oscuridad, una sola luz mantenida con fidelidad puede ser suficiente para orientar muchos pasos, incluso mucho después de que quien la protegió haya partido. En la memoria viva de la Iglesia, San Félix Prem no permanece solo como una figura histórica del siglo XIII, sino como un nombre que sigue resonando en ciudades, templos y celebraciones que atraviesan los siglos. Su veneración se concentra especialmente en Roma, la ciudad donde ejerció su ministerio y donde su huella quedó grabada en piedra, fe y tradición. En las antiguas catacumbas romanas, especialmente en la de San Calixto y San Sebastián, se conservan referencias a la práctica que él impulsó con valentía, la celebración de la Eucaristía sobre los sepulcros de los mártires. Es en estos lugares subterráneos, cargados de silencio y misterio, donde la figura de Félix parece aún presente, como si su voz continuara guiando oraciones en la penumbra. Roma lo recuerda también en la Basílica de San Pablo extramuros, donde antiguas listas episcopales lo mencionan como defensor firme de la fe en tiempos de confusión. Más allá de Italia, su nombre es venerado en regiones de España, Francia y partes de América Latina, donde parroquias dedicadas a San Félix Papa celebran su memoria cada 30 de diciembre, fecha litúrgica en la que se recuerda su tránsito. En esas celebraciones, la liturgia adquiere un tono solemne y reflexivo, evocando a un pastor que supo mantenerse fiel cuando la verdad era perseguida. En algunas ciudades españolas, especialmente en antiguas diócesis de raíz romana, su fiesta es acompañada por procesiones sobrias y lecturas que enfatizan la defensa de la Trinidad y la Encarnación, doctrinas que él protegió como un tesoro sagrado. Estos actos no son simples recuerdos históricos, sino señales de que su legado sigue vivo, convocando a generaciones que jamás lo vieron, pero que sienten su influencia como una llama que no se apaga. Junto a estos lugares y celebraciones, la tradición cristiana ha conservado relatos de milagros y hechos misteriosos vinculados a San Félix I, transmitidos de forma discreta, casi susurrada, a lo largo de los siglos. Uno de los relatos más antiguos habla de una curación inexplicable ocurrida cerca de su tumba, donde un hombre gravemente enfermo habría recuperado la salud tras pasar la noche en oración, apoyado sobre la piedra que cubría los restos del Papa. Otro relato, conservado en crónicas medievales, menciona una luz sobrenatural vista en las catacumbas durante una persecución, cuando un grupo de cristianos, refugiados y aterrorizados, habría sido guiado por una claridad inexplicable hasta una salida segura. Muchos atribuyeron esa protección a la intercesión de Félix, pastor que nunca abandonaba a su rebaño. También se cuenta que, durante tiempos de epidemia en Roma, algunos fieles invocaron su nombre y aseguraron sentir una paz profunda, incluso antes de que la enfermedad retrocediera de manera inesperada. Estos hechos
envueltos en un velo de misterio, no fueron jamás proclamados con ostentación, sino transmitidos como signos discretos de una presencia espiritual constante. San Félix Pin se convierte así en un santo que actúa en silencio, como lo hizo en vida, sin buscar gloria humana, pero dejando huellas profundas. Su veneración, extendida en el calendario litúrgico y en la memoria de los fieles, revela a un papa cuya fe no quedó atrapada en el pasado, sino que sigue manifestándose en lugares sagrados, en celebraciones sencillas y en historias que desafían la lógica. En cada ciudad donde su nombre es pronunciado, en cada altar donde se recuerda su valentía, permanece la sensación de que San Félix I sigue velando por la Iglesia, recordando que la verdad, cuando es defendida con amor y firmeza, jamás muere.